Decreto 81/2020 de seguridad industrial. ¿Cuál es el objeto de este decreto? El objeto de este decreto básicamente es intentar hacer un compendio de la ley de industria, la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que para hacer desarrollos reglamentarios a nivel autonómico sí, estábamos un poco como descolocados a la hora de no tener un decreto de desarrollo de la ley de industria. Entonces tenemos que desarrollarlo todo desde la ley de industria, lo cual nos genera un problema o nos genera más rigideces. Para evitar eso, lo que pensamos fue hacer un desarrollo de la ley mediante un decreto más general, más genérico. Como veréis, el lenguaje que se utiliza es muy jurídico, pero esto nos va a facilitar posteriores desarrollos para luego que sean más técnicos. Vale, sin más, un poco explicaros el plan de hoy. Ay, perdona. No corre, corre. ¿Así? Sí, ya. Bueno, espera. Bueno, a ver. Ya está bien. Con la mano, tienes que hacerlo con la mano. Con la mano, es que no corre. Pero sí, eso es lo que pasaba antes. Ya corre. Sí, el ratón tiene que estar encima. Vale. Ya me arreglo. Que uno tiene dedos de carnicero, perdonad. Primero, un poco el plan de trabajo de hoy. Una presentación entre 30 a 45 minutos de lo que es el propio decreto. Luego presentaré un poco las modificaciones principales que hemos tenido en la parte de tramitación. ¿Por qué? Bueno, una de las causas que me llevó a comentar con Alex la posibilidad de hacer una presentación específica del decreto fueron varias consultas que recibí de colegiados de este mismo colegio sobre cuál era la responsabilidad del que tramita, cómo se tramita. Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, visto, como veréis, hemos simplificado mucho la tramitación, pero es posible que ahora los clientes os pidan más el hecho de que tramitéis vosotros mismos. ¿Sí? Entonces, para eso, pensamos en un poco, la presentación es una réplica de la general que se hizo vía streaming en julio, pero bueno, personalizaremos un poco a lo que me vayáis pidiendo, ¿vale? Y luego, bueno, un acto de ruegos y preguntas, para terminar en tiempo, las que, como ha dicho Alex, las que se puedan contestar aquí, las que nos dé tiempo, las contestamos, las que no, las mandáis vía chat al colegio, ya me las pasarán, las contestaremos y se responderá. Yo preferiría, si podéis, si alguien quiere hacer la pregunta vía sonido, se puede, pero preferiría que quede escrita en el chat, porque así luego, independientemente de lo que pueda contestar aquí en directo, las contestaré como más formalmente en el documento ese. Siempre ya se responde mejor, ¿vale? Bueno, pues el decreto se publicó el 14 de julio de 2020, entró en vigor el 1 de octubre y esa entrada en vigor un poco diferida tiene que ver sobre todo con un problema de organización. Es decir, bueno, si ponemos esto como suele hacer el ministro en los ministerios, que entra en vigor al día siguiente y entra el 15 de julio, pues, o sea, no. Yo esas cosas de agosticidad y esas cosas que hace el ministerio no me gustan nada. Entonces, preferimos hacerlo pues, con una fecha concreta para darnos tiempo a presentarlo más o menos bien. Dadas las circunstancias, pues tuvimos que hacer aquí la presentación en streaming, aunque siempre en directo y en vivo siempre es más rico. Pero bueno, es una metodología a la que nos tenemos que acostumbrar todos, tanto desde la administración como los ciudadanos. Y bueno, pues en eso estamos. Un poco el esquema del decreto. El decreto tiene como cuatro partes grandes. Al principio unas disposiciones generales. En un segundo capítulo se establece el régimen jurídico del inicio y del funcionamiento de instalaciones y de actividades. En este decreto, lo que sí hemos hecho es fundir un poco la manera de iniciar una actividad y de poner en servicio una instalación. Antes, con anterioridad, teníamos un decreto de empresas y carnés que establecía cuáles eran los requisitos de las empresas habilitadas. Y por otro lado teníamos cómo se ponían en marcha las instalaciones con el decreto de 229 de 2012. ¿Sí? Sin embargo, en este decreto lo que hicimos es fundir un poco todo
¿eh? Y luego la parte de habilitaciones, carnets profesionales, lo desarrollaremos en una orden, o sea, primero en un decreto de cualificaciones profesionales y luego en una orden que nos haga un poco de nexo entre este decreto para las actividades y la parte de las cualificaciones personales. Bueno, tenéis inicio, funcionamiento y control. Decidimos refundir todo, pues, toda la parte de administración industrial en este decreto, aparte del Consejo Vasco de Seguridad Industrial, del cual el Consejo Vasco de Colegios de Ingenieros es miembro, y generamos un registro de instalaciones, porque nos dimos cuenta de que formalmente, aunque tenemos una base de datos con todas las instalaciones que se nos han ido presentando a lo largo de los años, no tenía carácter jurídico de registro. Entonces, pues bueno, ya aprovechamos para generarlo. Y luego hablamos un poco de la ejecución forzosa, multas coercitivas y tal, que en la presentación de hoy, como veréis, me dedicaré a los 2 primeros capítulos, que es lo que más nos va a interesar. Del tercero pasaré por encima y del cuarto ni lo nombraré. Porque espero que a los colegiados de este colegio no haya que hacer ninguna ejecución forzosa ni tengamos que tener nada de sanciones. ¿Vale? Empezamos un poco con las disposiciones generales. A ver. Primero, el artículo 2, ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, eso es. Obviamente, se refiere solo a actividades y a instalaciones que radiquen en Euskadi. Esto no se le aplica formalmente a una instalación que esté en Miranda, ni a una instalación que esté en el Valle de Luzama, en Navarra, ni tampoco se le aplica a una empresa navarra que quiera funcionar aquí. Por el tema de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, los requisitos son los mismos, ellos tienen que cumplir los mismos requisitos, pero nosotros solo podemos exigirlos a las empresas de aquí. A las empresas de fuera, ¿qué? También se los podemos exigir, pero por otra vía, tranquilidad. No es que puedan hacer lo que quieran. Así. Las ITVs, siempre, aunque son parte del cuerpus legislativo de la seguridad industrial, tienen su normativa específica y van por otro lado. Y una parte que sí nos ha generado problemas son cuáles quedan exceptuadas. ¿Y por qué nos ha generado problemas y dudas? Y yo, sobre todo por esta parte del sector de hidrocarburos. De este decreto, la puesta en servicio o el funcionamiento de las instalaciones que tienen autorización administrativa previa quedan aparte. ¿Cuáles suelen ser? Pues, hablamos del sector eléctrico, líneas de transporte, líneas de distribución, y en el sector de hidrocarburos, parecido. Refinerías, líneas de transporte de gas, distribución de gas. Eso no quiere decir que los almacenamientos de productos petrolíferos o las gasolineras no estén dentro de este decreto. Claro que me preguntaban al principio, oye, esto, entonces, ¿las gasolineras están exceptuadas? No. Están dentro de la ley del sector de hidrocarburos, dentro del reglamento de combustibles líquidos, pero su actividad está liberalizada. Por lo tanto, entran dentro de este decreto. ¿Vale? A ver, artículo 5. Relación con la Administración de Seguridad Industrial. A ver, voy a ir saltando de artículos para hacer un poco un resumen de las cosas que a mí, vuelvo a decir, como me toca a mí hacerlo, pues que a mí me parecen más interesantes o que más impacto tienen, ¿vale? En el tema de la relación con la Administración de Seguridad Industrial, hemos intentado expandir o desarrollar una pequeña parte de la Ley de Procedimiento Administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo, la 29/2015, establece que todas aquellas personas jurídicas deben de comunicarse con la Administración por medios electrónicos. ¿Sí? Pues bueno, en este decreto lo que hemos dicho es que los titulares de actividades de seguridad industrial, los titulares de actividades relacionadas con la seguridad industrial, sean personas físicas o jurídicas, deben de comunicarse con la Administración de Seguridad Industrial a través de métodos telemáticos. La Administración Industrial con ellos también. Estamos en proceso de adaptación de un montón de aplicaciones todas a la vez, pero ahora mismo yo creo que como el 85 o el 90% de los trámites
se pueden hacer ya a través de métodos telemáticos. Y por eso tiene la segunda parte de la presentación. Lo que intentaré hacer, como bien ha dicho Alex, en vez de presentar unas diapositivas que quedan muy bonitas, pero al final son fotos fijas, y haremos con mi DNI, con mi DNI haremos una tramitación hasta el momento de la presentación. ¿Vale? Luego, como se puede borrar, no genero mucho ruido, para que podáis, para poder explicar cuál es el papel de cada uno en cada. ¿Vale? Segundo. La administración publicará modelos de declaraciones responsables, en los cuales, o de comunicaciones en las cuales los datos que figuran son los mínimos. Eso no quiere decir que sean el único modelo a utilizar. Sí que es verdad que en las tramitaciones que se hagan por vía telemática, lo que estamos haciendo es nosotros construimos la declaración responsable, porque al final, como veréis, se trata de rellenar un formulario y con eso, con los datos de ese formulario, nosotros construimos el mismo modelo que está aprobado. Si alguien tuviese que presentar algo diferente, pues nos arreglaríamos, que se dice. Por ahora, nos lo comentáis antes de presentarlo, porque habría que hacerlo de alguna manera diferente. Pero en todas aquellas tramitaciones que tenemos aplicación específica, lo más cómodo es rellenar el formulario dentro de la tramitación, porque la propia aplicación os va a construir una declaración responsable con vuestra firma electrónica, con un sello de registro de salida y con un código QR para autentificar el documento, que se dejará en vuestra carpeta de solicitudes y ya está. Entonces, yo no me liaría. O sea, al final, todos los modelos y tal, más que, aunque no sean obligatorios, sobre todo nos sirven a todos, tanto a los ciudadanos como a los de la administración, para facilitar la lectura y para comprender mejor los documentos, con lo cual yo no me liaría más. Y siempre nos guardamos, ya veremos cómo nos guardamos, la potestad de decir, pero podremos establecer algún régimen especial en función del tipo de instalación o del tipo de manera que puedas tener que hacer que se aporten algunos datos o alguna documentación específica. Porque realmente a lo que vamos, el concepto de declaración responsable es a que a la administración no se le presenta la documentación de una instalación. El cambio gordo tanto para la administración como trabajadores, para los funcionarios, como para los ciudadanos, es que a la administración, cuando se va a presentar, se va a poner en funcionamiento una instalación, o bien cuando vamos a iniciar la actividad de una empresa habilitada, una instaladora de gas, ya no se le presenta toda la documentación que acredita que se cumple. Lo que se hace es, se presenta una declaración responsable y el titular de la actividad o de la instalación tiene que tener toda esa documentación a disposición de la administración para cuando toque. Para cuando toque. A ver, más, disposiciones generales. El artículo 7 de representación, que ha tenido un poco de cosa. Lo que facilitamos es, bueno, primero, los documentos, claro, los puede presentar como en cualquier sitio el titular de la instalación o un representante suyo. Pero ¿cómo hacemos esa representación? ¿Sí? Pues, primero, lo que denominamos agentes colaboradores, que son más o menos todos los agentes habilitados. Para nosotros son también colaboradores lo que se llama tercero o interesado de la instalación. Por ejemplo, el proyectista. ¿Por qué? Porque al final el proyectista también es un agente de la seguridad industrial porque tiene sus responsabilidades en el diseño. Sobre todo, el director de obra. Pues esas figuras también son agentes colaboradores y esos van a poder presentar la documentación en representación de los titulares. Para eso, lo único que vamos a pedir es que haya un documento entre las dos partes al que se le asigne o el titular ceda esa representación al proyectista, instalador, al que sea. Si se hace así, realmente quien figurará que tramita es
el representante y el titular figurará en otro sitio. Y se verán las dos figuras. No confundir eso con la autorización para la tramitación, que es, luego lo veremos cómo se plasma en las aplicaciones, que es, por ejemplo, cuando yo, como técnico de una empresa instaladora o de una empresa distribuidora, tramito en nombre de la distribuidora. Entonces, quien aparece en ese sentido como tramitador es la distribuidora, pero mi nombre, mi DNI también figura. No figura de cara al público, pero sí queda guardado en nuestras aplicaciones por si acaso. Para realizar esa autorización, hace falta hacer un trámite ante la administración. Y luego os explicaré por qué en la propia aplicación. ¿Vale? Para hacer la representación, pues con que entre las dos partes haya algo, un documento en el que se le dé el titular le ceda la representación al esto y esté a disposición de la administración es suficiente. Modelos, no hemos establecido ninguno, pero casi cualquier cosa puede valer. La gente está utilizando mucho el propio modelo de representación que se puede descargar de la página del Gobierno vasco para darse de alta en el registro de representantes. Pero no hace falta tramitarlo. Por ahora no hace falta tramitarlo. Simplemente con que entre las dos partes exista ese documento es suficiente. ¿Vale? Perdonad. En esta parte de convenios, estábamos planteando incluso la posibilidad de que, por ejemplo, asociaciones, colegios y tal, pudiesen tramitar en nombre de. Pero yo creo que lo más práctico es una representación normal del profesional, o sea, del titular al profesional o del titular a la empresa instaladora y Santa Pascos. Porque es una representación exclusiva para la tramitación de esta instalación. O de este expediente o de este. Sí. Más. Identificación de instalaciones. Los que habéis estado cerca del mundo de las grúas autopropulsadas o de los ascensores, sabéis que un ascensor tiene un número que se le pone cuando se pone en funcionamiento y es para siempre y se le quita el día que se destruye el ascensor. ¿Sí? Pues la idea es que haya una identificación inequívoca de todas las instalaciones, de todo tipo de instalaciones, que no tenga que ver con la referencia del expediente de puesta en servicio que se le da en su día. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido muchas confusiones con el número con ese número de expediente. Claro, si una instalación se construye hoy, se modifica, tiene otro número de expediente, y luego se vuelve a modificar, tiene otro número de expediente, cuando tú quieres identificar la instalación, ni el ciudadano, ni habitualmente la gente colaborador que esté, suele darte el último expediente o el nuevo expediente que tengan en la mano. Mientras que realmente si con los ascensores está solucionado. A los ascensoristas, a los titulares, les da igual el número, la cantidad de expedientes que tengan. Saben que el número que figura en la cabina, que es el RAE 20 con otro número por detrás, es suficiente. Ya con eso se está identificado de manera inequívoca el ascensor. Pues la idea es que haya algo parecido para todas las instalaciones. La idea más loca quiero decir, más a futuro, sería que la identificación esa sea algo parecido a una antena de proximidad, además de un número, algo parecido a una antena de proximidad que te permita tener acceso a los datos en los que tú como organismo de control, como proyectista o como titular, puedas tener acceso en las aplicaciones de la administración. ¿Ahí? Una pregunta que lo que tú has comentado ahora, eso, en la instalación en Flickr de menos de 70 kilovatios, la representación sí tiene que tramitarse previamente en la plataforma, salvo que el representante tenga que haber instalador, ¿no? No. Eso ha cambiado en 1 de octubre. Y si no ha cambiado, es porque está mal. Porque hay un error. Y yo no me he enterado. Porque en algún... La de incendios se puso antes de ayer y no sé, realmente no sé por qué no la llevo yo. Pero
La de RITE, efectivamente, el reglamento de instalaciones térmicas, si el propio reglamento establece que quien hace la tramitación es el instalador y luego, una vez tramitado, le da la documentación al titular. Es por eso que al principio lo que hacían es, no, el instalador. Viendo que tenemos competencias para, o sea, ya ni tan siquiera estoy pensando en el proyectista ni nada, es el instalador. Viendo que tenemos competencias para gestionar, decidimos, el tratamiento tiene que ser igual. ¿Sí? El tratamiento tiene que ser igual, que realmente la responsabilidad de presentar, de inscribir la documentación. O sea, ¿quién pone la instalación en marcha? El titular. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad para comunicar que se haya puesto en marcha es del titular. Luego, facilitamos la responsabilidad todo lo que se pueda. Porque efectivamente, el titular no va a tener muchas veces el conocimiento, puede tener conocimiento, pero no va a tener a mano la información que necesita aportar. ¿Sí? Entonces, por eso hemos facilitado todo lo que hemos podido la representación, para que realmente sea como hasta ahora, sea el instalador el que tramite. O sea, el único reglamento en el que la tramitación, la obligación de tramitar, los dos únicos reglamentos en los que la obligación de comunicar la puesta en servicio de la instalación es del instalador, son el de baja tensión y el RITE. El de incendios, yo me he leído como 3 veces la parte de puesta en servicio y no dice nada. Dice que se comunicará la puesta en servicio de la instalación, pero no dice quién. Para mí, caso error. No me puedo decidir eso. Para mí. ¿Por qué? Porque es bueno poner en cada hito de la instalación un responsable a quien pedirle cuentas. Claro, si ahora yo pongo una instalación de prevención contra incendios en marcha y no la comunico, ¿a quién le pido cuentas como administración? ¿Sí? Entonces, bueno, la tramitación está pensada en genérico, y si en incendios no funciona así, es que está funcionando mal. El código técnico, ¿eh? Hay dos. Sí, la parte la parte doméstica. La doméstica no, sector terciario vamos a hacer. Pues no sé qué dice el código técnico de la edificación sobre la puesta en servicio de las instalaciones, pero realmente el esquema de tramitación se pensó para todo igual. Y es que cualquiera pueda tramitar. Dos diferencias. En baja tensión, como realmente a la distribuidora hay que ir con el boletín sellado, se permite que en caso de que el que tramite no sea el instalador, pueda aportar, bueno, además se le obliga a aportar ese documento para poderlo diligenciar. Si es el instalador, incluso creo que no hace falta. Y el otro reglamento en el que podría pasar algo parecido es el RITE, pero realmente se modificó para que fuese homogéneo en todos los reglamentos. Y si en instalaciones de viviendas, o sea, si en instalaciones de protección contra incendios del reglamento 92, terciario, del Código Técnico de Edificación, no se permite, o es que algo está mal, o yo me estoy perdiendo algo. Que puede ser, que yo el Código Técnico de Edificación, la parte de incendios, controlo poco. ¿Vale? Seguimos. Bueno, esto tenemos que hacer una orden de este desarrollo y ahí queremos introducir cómo vamos a meter poco a poco la identificación inequívoca de las instalaciones. ¿Cómo lo vamos a esto? ¿Por qué poco a poco? Imaginaros, esto es muy fácil de decir para las instalaciones que vienen a partir de ahora. Una instalación nueva, vale, yo le pongo el número. Pero imaginaros que tenemos un parque de... Pues podemos hablar de un parque de 2 millones de instalaciones en la comunidad, de todos los reglamentos, Entonces, que haya que ir poniendo un numerito a cada una. Pues la idea inicial es tener una orden que marque todo eso, que enmarque, que le ponga un soporte jurídico a todo eso, y posteriormente ir afrontando esa identificación poco a poco con, por un lado, las instalaciones nuevas, seguro, pero sobre todo por áreas reglamentarias. Ir haciendo pruebas, como suelo decir yo, con gaseosa, con las áreas reglamentarias que menos
instalaciones tenemos o que más fácil las tengamos de identificar para luego ir expandiendo eso al resto de las instalaciones. Lleida, esto yo iba a decir, no lo veré hasta que me jubile, antes de que me jubile, no. Yo espero que 3 o 4 años tardará en verse eso plasmado en las primeras instalaciones. ¿Vale? Declaración responsable. Primero, ¿qué es una declaración responsable? Es un documento suscrito por un interesado, por el titular, en el que dice que tanto la actividad que va a iniciar o la instalación que va a poner en servicio cumple con todos los requisitos reglamentarios que le tocan. Y eso lo declara el titular. ¿En qué condiciones lo declara el titular? Hombre, porque habrá encargado el diseño de la instalación a alguien que sabe y lo habrá hecho bien. Habrá encargado la ejecución de la instalación a una empresa habilitada, debidamente habilitada, y lo habrá hecho bien. ¿Qué pasa? Que al final el responsable de que la instalación se asegure es el titular. Entonces, alguien puede decir, entonces, ¿dónde queda la responsabilidad en esta casa del proyectista o del director de obra? Pues las responsabilidades de esos agentes están acotadas en el tiempo a una actuación puntual. La instalación sigue viva. Y el responsable de todo, de toda la vida de la instalación, es el titular. Por eso, quien presenta la declaración responsable es el titular. ¿Qué pasa? Que si una instalación no cumple con la reglamentación de un proyecto, está mal hecho, por decirlo de alguna manera. Claro, formalmente, el diseñador, el proyectista, tiene una responsabilidad acotada en el tiempo. Nosotros siempre le podemos pedir responsabilidades al titular y decir al titular que reclame vía civil al proyectista o a quien tenga que hacer, a quien tenga que reclamar una correcta ejecución o un correcto, o lo que tenga que reclamar. ¿Me explico? Siguiente. Que cumple con los... Para las actividades, lo mismo. La presentación de la declaración responsable faculta para el ejercicio de la actividad habilitada o regulada. ¿Qué pasa? Que esto en 2012 fue, sobre todo para las actividades, en 2011-12 fue el cambio gordo. Con la ley con la directiva de liberalización de servicios, las leyes 24 y 25 de 2009, el Real Decreto 560 de 2010, que modificaron el régimen de puesta en servicio o de inicio de actividades profesionales, de actividades reguladas, de actividades reglamentarias, de lo que es empresa habilitada. ¿Sí? Es cuando se cambió la denominación de empresa autorizada a empresa habilitada, de instalador autorizado a instalador habilitado o a profesional. Y, claro, ¿qué pasa? Que antes de presentar una declaración responsable, que estamos diciendo, en el cual el titular declara que cumple con todo, pues primero cumples y luego declaras. ¿Sí? Porque si no, el sartenazo puede ser interesante. De primeras, cese de actividad hasta que se cumpla. Y, por ejemplo, en el área de protección contra incendios que has comentado antes, a mí me consta, no me ha tocado, ¿vale? Porque no lo llevo yo, pero me consta que en el periodo ese, cuando acabó el periodo transitorio y tal, pues a algunas empresas se les dijo, oye, cortamos. O ahora mismo, hace poquito, con las certificaciones de manipuladores de gases fluorados, pues fue una general, porque el Real Decreto decía lo que decía y todo el mundo tenía que hacer esas 6 horas. Y el que no, se le corta. Luego no hay plazo máximo para presentar esa certificación o esa formación. No hay. Eso quiere decir que desde que se ha cortado el 21 de febrero hasta que se presente, no está, pero luego se habilita otras y ya está. Es una formación, yo creo, de 6 horas, una cosa así. Pero y ya obligatorio a todos. ¿Por qué para todos? Incluso para los técnicos que en teoría el reglamento dice que nos darían esa certificación. Pues porque el reglamento europeo, los reglamentos europeos de gases fluorados hablan de formación actualizada. Y yo ya lo siento, pero nos está pasando incluso con las titulaciones de FP. Gente que que sacó la titulación en 2013, ahora le estamos diciendo que dejamos ser profesional frigorista, pero el certificado de manipulador de gases fluorados, para tenerlo tienes que traer además esas 6 horas de formación que en tu formación no las hiciste. Los que vienen por detrás, las titulaciones posteriores a 2017, efectivamente,
ya tienen en sus programas formativos incluida esa formación, con lo cual les damos igual. ¿Vale? Y luego, consecuencias de inexactitud. Primero, la primera consecuencia es que decae el derecho que has venido a reclamar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tienes derecho a ejercer tu actividad a tener instalación en marcha. La tengo que parar, porque la ley de industria dice que no se puede paralizar en medidas cautelares. Por medidas cautelares no se puede paralizar una instalación a menos que haya un riesgo grave e inminente de accidente. Pero el titular no tiene derecho a tenerla en marcha. Eso quiere decir que si una instalación se ve una declaración responsable, sean datos inexactos o falsos, lo que debería de pasar es que el titular, de motu propio, se ha dado cuenta, de motu propio, como la paralizo, subsano lo que tenga que subsanar y luego lo pongo en servicio otra vez. Si no se paraliza y se ve una instalación en marcha con datos falsos, pues, sabéis, sanción. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Siempre hay una cosa que la ley de procedimiento administrativo lo dice igual, queda muy frío y queda como muy duro, pero los letrados siempre suelen hablar de intencionalidad. Que realmente el que declare algo falso, no una equivocación. Para corregir equivocaciones, pues en función del tipo de reglamento y esas cosas, como una equivocación se puede trasladar a una modificación de los datos de la instalación, pues siempre se puede hacer al día siguiente una comunicación diciendo, oiga, en tal instalación, este dato es erróneo, póngame por favor y emítame un certificado de cómo queda la instalación de verdad. ¿Por qué emitir ese certificado? Porque si no, el titular se va a encontrar que tiene una declaración responsable con datos erróneos. Detrás tendrá la corrección de los datos y al final es un poco así. Entonces, lo que hemos pensado es que en esas comunicaciones de errores, ¿no? Además, el que comunica el error solicite que, oiga, mándeme un certificado de cómo ha quedado la instalación en ese momento. Ese certificado sustituirá a la parte de datos técnicos de la instalación, a los datos modificados, pero no a las responsabilidades de la declaración responsable. O sea, no es que ahora la responsabilidad de los datos y tal las asume la administración, no. La administración solo certifica que tiene esos datos, que tiene una instalación con los datos ya corregidos o vamos a decir, iba a decir macizados, pero no de esto, en nuestro censo de instalaciones. ¿Vale? Más de disposiciones generales, las comunicaciones. ¿Qué es una comunicación? Pues una comunicación, efectos jurídicos tienen muy parecidos a la declaración responsable. Puedes utilizar el término de comunicación cuando el titular ya tiene el derecho que venía a adquirir y quiere comunicar a la administración modificaciones. Veréis que para la ampliación de instalaciones y aplicación de actividades y tal, lo hemos dejado, aunque formalmente sería una declaración responsable, sería una comunicación, le hemos querido dar forma de declaración responsable para no liar mucho al personal. ¿Vale? Pero realmente la diferencia es poquita. En el artículo 14 se establecen dentro de las obligaciones de los titulares cuando el titular tiene que presentar una comunicación o cuando el titular tiene que presentar una declaración responsable. Básicamente, las letras E y F hablan de accidentes y de modificaciones de datos de titular y así, modificaciones de datos, mientras que la 14G, que es la que habla de cuándo tiene que presentar declaraciones responsables, habla de modificaciones, ampliaciones y ese tipo de cosas. Tenemos que definir todavía a qué le llamamos modificación. Y ahí suele haber siempre como dos tendencias. Una es, a mí como administración me interesa tener el estado exacto de todas las instalaciones, con lo cual, comuníqueme casi cualquier cosa que se modifique. Y hay otra tendencia que es, no, comunícame solo lo que el reglamento dice que es una modificación. ¿Sí? Yo ahí suelo
mi opinión, ya es mi opinión, es que en cualquier instalación que actúe un agente colaborador, sobre todo una empresa habilitada para hacer una modificación o lo que sea, hay que distinguir muy bien entre cuál es la función de esa empresa, que es hacer la modificación correctamente y certificar su actuación, y otra cosa es que esa certificación o esa modificación no haya que tramitarla en ningún sitio. Pero el titular, o sea, solo por prudencia, para los instaladores o para los proyectistas que diseñan modificaciones, solo por prudencia, es importante dejar claro y por escrito qué es lo que has hecho. De manera que si tú certificas la modificación o el diseño de una ampliación de la instalación en no sé cuántos kilovatios, quede claro que tú solo has diseñado la modificación. Porque como falle en otro lado, luego te pedirán a ti responsabilidades porque es el último que ha tocado aquello. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Segunda parte, régimen jurídico. ¿Cómo se inicia una actividad? Esto está aquí. Una actividad en régimen general, una actividad perdonadme. Cuando hablo de actividad, estoy pensando en inicio de actividad profesional como empresa habilitada o puesta en servicio de una instalación, ¿vale? En el decreto se ponen las dos cosas, pero por agilizar, pues, ¿vale? Así. Entonces, lo único que hay que hacer es presentar una declaración responsable. En el modelo que está establecido, o bien otro modelo parecido, pero en el que como mínimo tengan todos los datos que figuran en los modelos establecidos, ¿vale? Es importante tener en cuenta eso. Vuelvo a decir, como la mayoría de las tramitaciones de puesta en servicio de instalaciones, yo creo que ya en seguridad industrial todas. Y en las áreas que controlan, que se gestionan desde el servicio de energía y desde el servicio de industria, también ahora con la detección de condiciones que faltaba, todo se puede hacer en telemático. Y el modelo no hace falta aportarlo, simplemente te lo construye la aplicación. Con lo cual, no tiene mucho sentido. ¿Dónde no tenemos tramitaciones telemáticas? Pues sí que es en el inicio de actividad de una empresa habilitada. En esas, efectivamente, hay unos modelos publicados que están en la página web, pero si alguien se curra el modelo con esos datos, de primeras, está bien. Por lo menos esos datos, ¿vale? Claro, aquí siempre decimos dos cosas, salvo que la reglamentación diga que funciona de otra manera, o salvo que haya alguna excepción, o salvo que, como hemos dicho al principio, sea una instalación sometida a autorización administrativa previa. Eso ya tiene su régimen aparte, ¿vale? Autorización excepcional de puesta en servicio de instalaciones. Cuando una instalación, por lo que fuera, no puede cumplir con las disposiciones reglamentarias. Esa es una de las excepciones que hemos puesto en el artículo 10. ¿Vale? ¿Esto cómo se gestiona? Pues tiene que haber una solicitud previa a la realización de la instalación. Se aplica eso a las instalaciones que no pueden cumplir con la normativa, vamos a decir, establecida. Aquellas excepciones del reglamento. Todos los reglamentos facultan a la administración para autorizar excepciones. Pero claro, ¿cómo se hace una excepción? Ahora que estamos en el mundo de que todas las instalaciones se hacen conforme a una determinada norma o a otra. ¿Sí? ¿Cómo se autoriza una excepción? Para mí el procedimiento es muy lógico, es un poco más farragoso, pero yo creo que es lo que tiene que ser. Al final, si tú vas a hacer una excepción al reglamento, a esa instalación de primeras no se le supone conformidad o no se le supone seguridad, entonces lo que tienes que hacer es presentar tu impedimento a la administración. Intenta obtener una seguridad equivalente o unas prestaciones equivalentes por otras vías y que la administración te lo apruebe y luego ejecutas la instalación. Porque las instalaciones que no pueden cumplir con la normativa vigente necesitan una resolución de autorización
para la ejecución, siempre. Además, pues nos guardamos la salvaguarda de decir, bueno, tú me has propuesto esto, pero además, por si acaso, porque yo lo considero oportuno, la administración lo considera oportuno, vamos a aportar estas otras medidas añadidas a las que tú me has propuesto. ¿Vale? Y nos damos un plazo de 6 meses, es un plazo, exagerado no, es un plazo largo. ¿Por qué? Porque realmente, como veis, esto es muy genérico. Hay resoluciones de excepción que se hacen en 5 minutos, no, pero que están como muy tasadas, y otras que realmente llevan mucho trabajo por detrás de análisis, de comparación de seguridad y de análisis de riesgos para ver si realmente las medidas que plantea el proyectista o el titular son o garantizan una seguridad equivalente o no. Y lo que sí es verdad es que una vez hecho todo el procedimiento de obtener la autorización para ejecutar la instalación, una vez ejecutada la instalación, para su puesta en servicio ya el procedimiento es normal, una declaración responsable en la cual se indica cuál es la resolución de esto. Dime eso. Una pregunta, entiendo que listadas de calderas antiguas que no puedan cumplir, por ejemplo, la excepción. Sí. O sea, ¿dónde está pasando eso? Por ejemplo, salas de calderas de gasoil que están en segundos sótanos que quieren pasarse a transformarse a gas natural, ¿sí? De primeras, el reglamento no permite. La 160.601 no permite poner una sala de calderas en un segundo sótano. Entonces, el tema es que el reglamento de gas dice que tienen que hacerse con la 60.601. La 60.601 no lo permite, con lo cual la única posibilidad es irse a vías de autorización excepcional, ¿sí? Previa al inicio de la obra y haciéndolo con medidas, o sea, y realmente hay, Realmente a mí me consta que en Bilbao hay algunas, en Vitoria también, y aquí en Donosti yo creo que también hay alguna que se ha hecho así. Sí que, o sea, si no puedes por dimensiones o lo que sea, al final tienes que justificar. Las dimensiones en la norma no se ponen por hobby, ¿sí? Porque se ponen porque hay que garantizar una posibilidad de mantenimiento, una accesibilidad, una seguridad para los trabajadores, una seguridad de funcionamiento de todo el conjunto, una ventilación. Entonces, claro, pues efectivamente la evacuabilidad, por ejemplo, de una sala de calderas en un segundo sótano, pues es un problema. La ventilación, pues algo tendrás que hacer para garantizar que aquello, en caso de que tengas una fuga, no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Pero, a ver, se hacen, A ver, se hacen, quiero decir, que se pueden conseguir medidas de seguridad equivalentes en sitios en los que no se podría hacer una sala de calderas. Entonces, pues bueno. Pero sí, previo a la ejecución se solicita, se acuerda o se establecen cuáles son las medidas para obtener esa seguridad equivalente y se autoriza. ¿Vale? Ahí. Funcionamiento de instalaciones. Comunicaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo se presenta comunicación? Está establecido en las obligaciones que tienen los titulares a la hora de que estén de una actividad en marcha o una actividad en funcionamiento o una instalación ya puesta en servicio. Pues en el artículo 14 de FESTAN. Básicamente, como he dicho antes, cambios de datos del titular y sobre todo, por lo menos en lo que a mí respecta, por lo que me toca, aparte de accidentes. O sea, es importante que sea un mal funcionamiento a un accidente. O sea, yo personalmente prefiero, y es lo que suelo pasar a los técnicos, prefiero que la gente me comunique incidentes que no son considerados accidentes al demás y dice, no te preocupes, que no se me comunique algo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay las diferencias. Para nosotros, los accidentes, aparte de ser una desgracia y un fallo de alguien,
también puede ser un fallo de algo. Y ese algo puede ser el propio reglamento. Entonces, lo que sí, a nosotros nos interesan los accidentes, o sea, nos interesan, parece que lo digo como queriendo que hay accidentes, no. Nos interesa o queremos que se nos comuniquen todos los accidentes para poder investigar y realmente saber si el accidente es una mala praxis. Vale, pues bueno, todos tenemos. Hay accidentes que son accidentes realmente, o sea, que pasan, hay desgracias que ocurren. Pero también es posible que en el reglamento haya, vamos a decir, agujeros de seguridad. Por muchas personas que lo miren, ¿verdad? Siempre al final, como no sé si os pasa a vosotros, pero a nosotros sí nos suele pasar. Al final lees la reglamentación conociendo lo que hay detrás, con lo cual muchas veces lees lo que no pone, lees lo que quieres leer. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a decir, fallos de esos, como puede haber, como somos conscientes de que puede haber fallos de esos, si hay un accidente, comunícame a ver dónde nos está fallando el tema. O para proponer mejoras. O sea, yo tengo una obra que se cayó, uno me decía, joder, pues tampoco costaría demasiado registrar la velocidad del viento. Todas las horas llevan una monta arriba. Entonces, tampoco costaría demasiado en la caja eléctrica de la grúa, en el armario eléctrico de la grúa, poner un data logger conectado con aquello y que vaya grabando. Y que, por ejemplo, te grabe datos de hora y velocidad de viento cuando la velocidad de viento pasa de los límites. Como dos límites, 50 y 70. Entonces dices, bueno, pues cuando pase esos 50 minutos por hora que empieza a grabar, ya cuando pase de 70, que grabe en rojo, por ejemplo. Porque la grúa, aunque realmente se debería de parar, como habitualmente suele tener una carga puesta allí, lo primero que hay que hacer, y eso no suele ser automático, es descargarla y ponerla bien, antes de paralizarla. Entonces, pues bueno, y fíjate que no parece técnicamente muy difícil, pero ninguna curva tiene eso. Como fácil que luego sería ir al armario, meter un USB, descargar los datos de viento en cada momento y decir, ¿quién ha sido el bestia que ha manejado esta grúa con este viento? Comunicación cuando suceda un incumplimiento sobrevenido. Pensando en actividades más. Es necesario que haya un ingeniero o un técnico competente en la empresa y se me ha ido. Pues en teoría esa empresa ya no podría funcionar. Entonces, que eso se nos comunique. Cuando hay un cambio de titularidad o de razón social. ¿Ves? Y cuando se traslada la instalación o la actividad a otro sitio. Al final, ya veis, datos realmente no es. Eso, una mera comunicación. Todos los procedimientos telemáticos tienen su vía para las comunicaciones, o sea que utilizarlas. Ahí, cuando paso aquí cuando paso aquí la mano se me está. Vale. Seguimos. ¿Cuándo tenemos que presentar declaración responsable? Cuando hay una modificación de la actividad o de la instalación, cuando hay una ampliación de la instalación y cuando se pare una instalación o se cese la actividad. ¿Por qué declaración responsable en las bajas? Sobre todo en instalaciones. Porque hay muchas instalaciones que cuando las paralizas pueden seguir generando un cierto riesgo, no de cara a la seguridad industrial, pero sí de cara al medio ambiente. Por ejemplo, almacenamiento de productos químicos. Por ejemplo, instalaciones frigoríficas. ¿Sí? Entonces, lo que establecemos es que el titular se haga cargo de lo que está haciendo o de lo que tiene entre manos. El reglamento de instalaciones frigoríficas, una de las excepciones a esto es el reglamento de instalaciones frigoríficas, que los que andéis en el mundillo sabéis que para dar las bajas es el procedimiento más parecido a una solicitud que hay en el mundo. Porque el titular tiene que comunicar a la administración con tiempo cuándo va a dar de baja la instalación, qué empresa va a desmontar la instalación y cuál va a ser el gestor de residuos y qué va a hacer con los residuos. Una vez hecho eso, tiene que comunicar que lo ha hecho, aportando las certificaciones del titular
y la administración resuelve dar la baja a la instalación. En frigoríficas viene esto desde el reglamento de 2011, por lo menos. No sé, yo entiendo que hay otros reglamentos que generan más riesgo, vamos a decir, con la instalación muerta, por decirlo de alguna manera, y no sé por qué exactamente no está establecido así. Entonces, las demás, hemos establecido, ponemos que hay una declaración responsable diciendo, oiga, yo paralizo esta instalación, la desmantelo y me aseguro de que no va a generar riesgo añadido por detrás, de residuos o de incluso medioambientales. Porque a la gente se le suele olvidar que en el concepto de seguridad industrial, del que habla la ley de industria, habla de que es el compendio de normativas diseñadas para evitar riesgos a personas, bienes, animales y medio ambiente. Y en ese medio ambiente entran, por un lado, pues, las instalaciones dadas de baja que se quedan allá. Por otro lado, cosas que antes hablábamos de eficiencia, porque claro, es que una instalación consuma menos gas o no tenga fugas de gases fluorados, al final es eficiencia. Pues sí, pero es seguridad industrial también desde el punto de vista que afecta al medio ambiente. A ver, más. Aquí sí. A ver qué he hecho ahora. ¿Qué he hecho ahora? ¿Ves? Así. Acá tú has hecho una especie de zoom. Es que hay que hacer como un... ¿Qué hace con un dedo? Sí. Vale. Vale, ya está. Bueno, en el artículo 17 hablamos de los agentes habilitados. Definimos qué son agentes habilitados, personas físicas o jurídicas titulares de actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación o control de instalaciones de seguridad industrial. Esto está definido así en la ley de industria también. Esto viene directamente de la ley de industria del País Vasco, de la ley 8/2004. ¿Eso qué quiere decir? En las actividades de diseño estamos incluidos todos los asociados a este colegio. Habitualmente nos dedicamos a labores de diseño y dirección de obra. ¿Vale? Realmente, esta palabra habilitado, en la ley de industria de 2004 ponía agentes colaboradores. Yo creo que define mejor la palabra agentes colaboradores. Lo que pasa es que con la modificación de 2010 de la Directiva de Servicios, que la ley de industria del País Vasco se modificó en 2013 un poco, se cambió el término por habilitados. Teniendo en cuenta que, como decía, la gente que hace diseño, o sea, los miembros de este colegio, somos agentes habilitados para el ejercicio de una profesión regulada, para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero. Y luego ahí, si queréis, podríamos hablar largo y tendido, ¿vale? Tenemos una conversación pendiente sobre el tema de los técnicos competentes y los técnicos habilitados. ¿Vale? Porque no es exactamente lo mismo. Bueno, ya decidimos cuáles son las obligaciones que tienen los agentes habilitados y hablamos también de otras obligaciones específicas que tienen estos agentes habilitados. Básicamente, colaboración. Responsabilidad y colaboración. Si, como decir, todos los mandamientos se resumen en dos, pues responsabilidad y colaboración. Organismos de control. En el tema de los organismos de control hemos querido dar una vuelta a algo que no estaba escrito en ningún sitio, pero todo el mundo entendía. Y es que teníamos que tratar de alguna manera el hecho de que un organismo de control empieza una inspección o una actuación de inspección y la termina él. En el ámbito de las directivas y los organismos notificados está claro, está muy claro. Las directivas suelen decir que cuando tú llevas un producto a un organismo notificado previo a su puesta en el mercado, a no ser que él te diga que deja el expediente,
hasta que se termine, lo termina él. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hemos querido hacer es un poco eso, sobre todo en la parte de cómo tratar las reclamaciones. Al final, a mí no me gusta la inspección que me hace este organismo de control de la estación de baja tensión de aquí del colegio, y no puede ser que yo me pueda ir a otro organismo porque me gusta más o porque me va a poner menos defectos. Lo que dicen los reglamentos de los organismos de control es que las inspecciones tienen que ser replicables independientemente del organismo y del agente inspector. Ya sé que no es siempre muy replicable, pero la maquinaria tiene que tender a eso, a que si yo contrato a Bureau Veritas para que me haga una inspección de esto, o contrato a AP+, o contrato a ICETEC, venga el técnico que venga, la inspección sea igual, del mismo resultado. ¿Sí? Pues bueno, para evitar esto, lo que hemos hecho es, bueno, si tú no estás de acuerdo con la inspección, la puedes reclamar. Antes, directamente, se decía que se podía reclamar ante la Administración de Seguridad Industrial. ¿Sí? Lo que hemos intentado plasmar aquí es que ya que los propios organismos de control, por sus reglamentos de funcionamiento y por las normas con las que están acreditados, establece que tiene que tener un procedimiento para la atención a reclamaciones, pues, vamos a agotar la vía que tienen los organismos de control antes de pasar el tema a la administración. Que luego sí se podrá resolver el cambio. O sea, siempre se puede decir, pero así es que te ha hecho una chapuza, tío, vete a otro. Pero eso, que sea con conocimiento de la administración y después de agotar el procedimiento de esto. Vamos, sí, otra vez, las cifras más que 6 meses, pues porque al final tienes que esperar a que se agote la reclamación, a investigar, a dar parte, o sea, o a dar voz o participación a todas las partes implicadas, y todo eso. Realmente no esperamos que ninguno se tarde 6 meses en resolverse, debe tardar mucho menos. Y control. ¿Cómo vamos a controlar las instalaciones? Porque claro, alguien me decía, joder, macho, esto es hoja. Tenemos ya la instalación puesta en servicio, he presentado un papel que digo que está, y si no tengo nada, ¿qué? Bueno, pues los procedimientos van a seguir siendo, va a decir, parecidos a los de hasta ahora. Hasta ahora siempre tenemos una selección de instalaciones para, vamos a hacer un pequeño muestreo, igual no muy sistemático, pues un pequeño muestreo para decir, vamos a mirar esta, vamos a centrarnos más en campañas de auditorías, tanto de agentes como de instalaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, al final, ¿qué es lo que genera más riesgo? Habitualmente las instalaciones nuevas, no. Son las instalaciones más viejas. Entonces, pues tenemos que centrarnos también en controlar el cumplimiento reglamentario de las instalaciones existentes, y para eso vamos a ir por el tema de auditorías. Y luego siempre está el mecanismo reglamentario de las inspecciones periódicas, las revisiones periódicas que establecen inspecciones periódicas cuando las hace un organismo de control, revisiones periódicas cuando los puede hacer una empresa habilitada o un mantenedor. Las inspecciones, en general, pues, las hacen organismos de control, agentes habilitados. Claro, hoy sabéis que hay un par de figuras de inspección en el RITE y en alta tensión, en algunos casos para alta tensión, en los cuales algunos titulados pueden ejercer de instaladores, de inspectores. Nosotros en el ámbito de instalaciones térmicas, para los inspectores generamos una figura específica, les damos un tratamiento como si fuera una empresa habilitada, sobre todo para tener el control sobre los mismos. En alta tensión creo que no. Y siempre la administración puede hacer inspecciones por denuncia, por accidente, porque ha tocado o por auditoría. Nosotros siempre podemos ir a inspección e instalación. ¿Cuándo en el tiempo? Nosotros, cuando toque, cuando nos dé la gana, cuando nos denuncien, cuando hay un accidente. Y luego, las inspecciones del organismo de control, siempre como son inspecciones habitualmente periódicas, pues tienen que atender pues, al alcance que está establecido en cada reglamento, y bueno, ya están fijadas. A ese nivel sí que se está haciendo un trabajo bastante grande, digamos, 8 o 9 años por lo menos,
a nivel de AENOR, bueno, ahora UNE, para tener una norma o un grupo de normas de inspecciones periódicas en todos los reglamentos, en todos y cada uno de los reglamentos, de cara a que, por un lado, todos los ámbitos reglamentarios, perdón, todos los organismos de control trabajen con la misma norma. Al organismo de control que trabaje con una norma de inspecciones, por ejemplo, la de inspecciones de gas, se le supone que el procedimiento es correcto. Eso facilita, por un lado, la acreditación por ENAC, pero también facilita esa uniformidad o esa repetitividad de las inspecciones de las que hablaba antes. Es el Comité Técnico 192, ¿sí? Y tiene una norma para cada ámbito reglamentario en AENOR. Y más. Y luego ya, pues la parte del Consejo Vasco de Seguridad Industrial, que teníamos un decreto. El Consejo Vasco de Seguridad Industrial se formó mediante un decreto y lo que hemos hecho es anular aquel decreto para integrarlo en este. La única modificación que hay en este Consejo Vasco de Seguridad Industrial, o sea, en el decreto del Consejo Vasco de Seguridad Industrial, la única así importante es en la forma de entrar, o sea, de nombrar a los participantes del Consejo Vasco de Seguridad Industrial. Los colegios de ingenieros están representados por el Consejo Vasco de Colegios de Ingenieros Industriales, soy el decano. Y la última, pues lo que se decía antes, del registro de instalaciones, que es que de repente, cuando empezamos con el decreto de seguridad industrial, como siempre pasa, cuando llega alguien nuevo que no entiende lo que no entiende, quiere decir que, como decía antes, que no lee lo que tiene que, o sea, lo que quiere leer. Nosotros siempre hablamos de nuestro registro de instalaciones y hablamos de nuestro registro de instalaciones y de repente te dice, sí, ¿qué registro? Si no lo tenemos formado. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, es un censo de instalaciones, la administración, todos los reglamentos dicen que tenía que estar, pero claro, para tener un registro hay que constituirlo formalmente. Pues bueno, lo hemos constituido ahí. ¿Vale? Todas las instalaciones que estaban en nuestro censo de instalaciones están incluidas en el registro. No hace falta que la gente, alguien ya preguntó, oye, entonces tengo que registrar mis instalaciones otra vez. No. Como esto es solo darle carácter jurídico formal, vamos a decir, a todo lo que teníamos y a todo lo que está entrando. ¿Vale? Y de lo demás, poco más, tengo que decir. Ya pasaría, si os parece bien, a la parte de tramitación. Un poco, al principio, os explicaré, os cuento un poco de qué tenemos tramitaciones telemáticas. Ahora mismo de todo esto y faltaría que el globito de protección contra incendios, que como nos han dicho, se puso el 1 de marzo, ¿verdad? Se puso en funcionamiento. Un poquito porque en el tiempo fue 40, sí. Los cuartos, entonces los cuartos que todavía seguimos, lo más importante que Sí. Nada, simplemente que en todas las secciones funcionan prácticamente igual de cara al ciudadano, y al final de la tramitación, cuando se envía la información, la propia aplicación va a emitir una declaración responsable que se emite como en dos partes a la vez. O sea, en dos partes no simultáneas, perdón. Una emite un certificado, un documento que es exactamente la réplica de lo que el ciudadano ha presentado. Y acto seguido, pero como el proceso es asíncrono, pues tarda un par de minutos como mucho, en la carpeta de solicitudes del ciudadano queda la declaración responsable ya con el sello de entrada, con el registro, con el número de expediente, fecha, hora y un código QR y una URL para comprobación de la veracidad. En todas esto. 2 o 3 excepciones a todo esto. Una, en los ascensores, en las grúas móviles autopropulsadas, y cuando sustituimos un ascensor por otro, como al ascensor hay que ponerle el RAE, y esa comunicación, ese número lo asigna a la administración, una vez presentado,
además de la declaración responsable, le llega una comunicación en la cual se identifica la instalación y se le da el número de RAE. Antes lo hacíamos de manera simultánea, pero nos dimos cuenta que no tenía sentido que diéramos sello de entrada cuando nosotros asignábamos el RAE. Entonces, por garantizar la corrección jurídica de todo, dices, bueno, pues entra una cosa y yo le doy sello de entrada a lo que me presenta el ciudadano y luego le emito un documento resumido del anterior, pero sobre todo en el que le digo, y lo que me has presentado con este expediente tiene este número de identificación. En instalaciones de equipos a presión, en las dos, tanto con proyecto como sin proyecto, como se emite la relación de equipos que están en la instalación para poner la placa de identificación, pues también se emite ese estado. Y en las instalaciones de baja tensión y de generación de energía, pasa lo que os he comentado antes. Si el tramitador no es el instalador, se le permite o se le obliga a tramitar, a presentar el certificado del instalador. Bueno, luego, estos son todos pantallazos. Se puede tramitar. ¿Quién puede tramitar? Cualquier interesado en el expediente. Cualquiera. Con firmas tanto de ciudadano, de DNI electrónico, ¿vale? O la ISEMPE, y el representante autorizado. Dos cosas. Una es, como he dicho antes, el titular, o sea, los agentes colaboradores pueden tramitar el nombre de los titulares, ¿sí? Simplemente con que haya ese certificado. ¿Eso cómo se plasma? Cuando tú te identificas en la aplicación, igual, si esto, me salgo de aquí, empezamos una y hacemos en un minuto. A ver, que tendré que compartir la otra pantalla, ¿verdad, Alex? A ver, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, para trabajar, yo, como no voy a firmar, voy a utilizar el Google, perdón, el Chrome, pero yo creo que los procedimientos de firma, no sé por qué, industria, y hay en Euskadi.industria, yo lo tengo en euskera, pasamos a castellano para esto, y aquí en tramitar por internet, no tiene más historia. ¿Y tramitar por internet? Ahora ya puedo hacerlo. Damos autorizaciones, y veis, aquí tenemos en industria, pues la organización de registro industrial, atención contra incendios, que es nueva, combustibles líquidos, que ya es la primera. Yo creo que baja tensión y combustibles líquidos se pusieron en servicio en 2003 o por ahí. Se ha actualizado, el combustible líquido se ha actualizado. Tenemos los procedimientos de energía, alta tensión, redes de gas, y tenemos los de seguridad industrial. Importante, esta gestión de autorizaciones para los que trabajéis en empresas de ingeniería o en empresas instaladoras. A ver, yo siempre pongo el mismo caso y perdóname que haga un poquito de que nombre una empresa. Pero yo cuando contrato una instalación de climatización, se la contrato a Viroa, se la contrato a Onduan, no se la contrato a la oficinista de Onduan. Pero quien va realmente a tramitar es alguien de Onduan, una persona de Onduan. Eso se gestiona con esta gestión de autorizaciones. Realmente, cuando yo voy a tramitar, quien aparezca ahí será Onduan. Que ahora lo vemos. Bueno, vamos a coger algo sencillo, una grúa torre. Ahora me voy a pedir que me identifique. Le metemos el DNI, se ha metido mi DNI electrónico, no, como veis. ¿Vale?
y aunque solo lleguemos hasta ese primer paso de autorización y tal, yo creo que sí es importante porque os va a aclarar muchas cosas. Y luego del PowerPoint os enseño cómo queda la declaración responsable al final y ya está, ¿vale? Bueno, ya veis, yo como suelo jugar con esto bastante, pues aquí tenemos una pantalla de novedades y tal, avisos y solicitudes. Entonces, yo aquí iría en solicitudes, por aquí. Ahora que me deje mal. Va a esa velocidad siempre. Sí, bueno. A ver, yo a la gente les suele va despacio y suelo decir, a ver, ten en cuenta que desde que entramos desde que pusimos el decreto en marcha, este decreto en marcha el 1 de octubre, hasta el 31 de diciembre entraron 60.000 expedientes. Somos, con diferencia el departamento e incluso la dirección, que mueven más expedientes de las. Salvo educación cuando tocan becas y matriculaciones, pero, o sea, claro, además es que esto alimentan censos. Entonces, pues bueno, aquí iríamos, mirad, puesta en servicio de una grúa torre, y aquí abajo pondrá nueva, iniciar nueva. Iniciamos la solicitud. Se le pusieron varios pasos repetitivos un poco para garantizar que la gente sabe dónde entra, no es por otra cosa. Y ahora, a ver, esto es lo que os quería enseñar, sobre todo. Arriba. Ahí. Como veis, estoy identificado yo. ¿Vale? Si yo estuviera autorizado por Ondoan para tramitar el nombre de Ondoan, me aparecería aquí persona jurídica Ondoan. Y mi nombre lo pondría aquí, donde pone responsable de firma. ¿Vale? Este nombre de aquí, cuando tramita una persona jurídica, no se pinta en ningún sitio. No aparece al público en ningún sitio. Para tranquilizar a los operarios o a las oficinistas o a quien tengáis que autorizar para tramitar. No aparece en ningún sitio. Sí se queda grabado en la administración por si hay por si hay algún delincuente, vamos a decir. ¿Sí? Aquí rellenamos esto que como es sencillo, pues meto 3 cosas mías y ya está. Pongo una referencia. En esa parte de referencia es importante, sobre todo para el usuario. Es una especie de identificador que, como todos le ponemos a una identificación, un número de presupuesto, un número de obra, o un número de proyecto, pues es esa. Vamos a finalizar. Y luego, a ver, aquí lo que me está diciendo es lo que he hecho. Estas marcas que están en verde fosforito, vamos a decir, son pasos de la tramitación que ya puedo hacer. Estas que están en gris, no los puedo hacer todavía. Se me irán habilitando poco a poco. Pero ¿a dónde iba? Al titular. ¿Veis que es algo parecido al anterior, pero no hay nadie identificado? Ahí pongo lo que tenga que poner. Importante. NIF. Importante. Email. Es que estoy muy de atención. Voy a compartir. Alguno me lo ha pedido. Me deja entrar en Zoom ahora. Clica aquí. Vale. Vale. Compartir lo que estás haciendo. Share screen. Estamos aquí. No, que ya que se veía bien con tu pantalla ampliada, pero me han pedido para compartirla. Vale. Entonces, vale, 2 minutos solo. Ahora que está compartiendo, perdona, que no me he dado cuenta que como aquí en la pantalla ahora me lo veía, pensaba que estaba compartiendo. Vale, listo. Vale. Me paso a los datos iniciales para enseñaros.
Como me he identificado con mi DNI, aparezco yo no estoy autorizado para ninguna empresa. Pero cuando se presenta una empresa, aparece aquí. Siempre es importante poner el número de teléfono. Cuando aparece una persona jurídica, lo que decía es, el responsable de firma aparece en esta franja de aquí. En esta franja de aquí. Y esta es el que decía que formalmente al público o al administrado no se le va a mostrar nunca. Se queda en la administración pues para evitar pues eso, chanchullos o para evitar malas actuaciones. Para poder localizar si alguien sabe que le van a echar de Ondoan y está autorizado, entra, puede hacer cualquier perrería y luego vaya usted a buscarme. Se le localiza. Alguna vez nos ha pasado. Con eso, importante que en los flujos de personas en las organizaciones, las personas autorizadas, tal y como se le autoriza, se le revoque la autorización. Se puede hacer desde en telemático muy sencillo. O sea, que acordaros. Y lo que decía es este titular. El titular, bueno, lo identificamos. Lo que va a hacer la aplicación es comparar el NIF del titular con el NIF del tramitador. Si el tramitador, si los NIF coinciden, la aplicación va a entender que quien está tramitando es el titular y reflejará lo mismo. Si no, reflejará que es un representante y ya, como lo demás. A ver, en cada reglamento va modificándose qué es lo que hay que informar, pero al final todo es un formato de formulario que no tiene más misterio que ir rellenando. Cada uno en el reglamento en el que estéis, veréis que los datos son bastante lógicos, ir rellenando. Al final, sí que hemos puesto este paso de validación, que es importante que lo conozcáis, porque en cualquier momento del paso tú puedes validar que has metido todos los datos correctos. O sea, todos los datos que hay que meter, correctos. Entonces, y hombre, está pensado sobre todo para que al final de la tramitación, por si se me ha olvidado algo, le doy. Pero le puedes dar en cualquier momento. ¿Vale? Vale, pues entonces, nos salimos de aquí. Ahora comparto la otra sin que se me olvide, porque si no, estaré hablando a las nubes. Y así os enseño cómo queda, cómo se pinta esto en la declaración responsable final. Más adelante. A ver. Se han puesto varios pasos de aceptación de las cláusulas de la responsabilidad de la declaración responsable. ¿Por qué? Para que el ciudadano, el que tramite, tenga que aceptarlas de manera explícita y no pueda decir que no los he leído. Y luego esas declaraciones, este declaro que veis ahora en la pantalla, esas declaraciones se pintan. Yo le hago pintar porque una vez enviadas, a ver si soy capaz de pasar rapidito, se pintan de la siguiente manera. Esto quería enseñaros. Los datos de la instalación, titular, representante. Como he dicho antes, si el NIF del titular y el que está tramitando no son lo mismo, no son el mismo, va a decir aquí que es un representante y le recuerda, oiga, que tiene que tener un documento que adjudique esta representación. Los datos de la instalación, en este caso era un ascensor y era de un entorno de pruebas, como que no tiene nada. Y en la parte de abajo aparece fecha y hora de registro, número de expediente del registro general, número de expediente de nuestra aplicación, pero no aparece el RAE. Bueno, en este caso es un ascensor y no aparece el RAE. A ver si soy capaz de... Estoy pasando rápido. Y ya que estamos, y en segundas páginas,
la segunda, tercera, hasta 4 páginas, aparecerán lo que se declara. Entre lo que se declara, va a declarar que tiene la documentación que tiene que tener y está listada toda. Alguien nos dijo, ¿lo ponemos en letra pequeña? No, en letra normal, que se pueda leer, que nadie pueda decir que no lo tiene. Las cláusulas legales, que es un poco una transcripción pequeña de lo del decreto, y luego un tema de protección de datos, que bueno, pues como está tan de moda y tal, pues hay una directriz del gobierno de cómo se tiene que poner y se ponen todas igual. ¿Vale? Eso es una declaración responsable. No tiene más ni menos. O sea, es que, como veis, alguien puede decir, joder, ya no presento nada. Puedo presentar declaración responsable sin tener ningún proyecto. Puede pasar. Puede pasar. Pero tenemos que, para mí, uno de los cambios más grandes de todo este decreto de cara a la ciudadanía es la necesidad y la obligatoriedad de tener la documentación a disposición de la instalación siempre. O sea, a disposición de la administración siempre. Y con eso, yo entiendo que tenemos que hacer, está previsto hacer una campaña de publicidad o de divulgación más general. ¿Para qué? Para que la gente realmente, a los proyectistas, a los instaladores, le exija la documentación y exija que esté bien. O sea, que esté bien me refiero a que la empresa realmente esté habilitada, porque claro, todos tenemos un amigo que me hacía las chapucitas con los cables y me empalma las cosas. Eso no es un electricista. ¿Sí? Y puede saber mucho y lo puede hacer muy bien, pero eso no es un electricista. Todos tenemos un amigo que sabe soldar tubos. Y, joder, me monté una caldera una vez preciosa. ¿Ya? Pero eso no es un calefactor o un instalador. Entonces, yo creo que, sobre todo, entiendo yo que en instalaciones más grandes de diseño de colegiado, vamos a decir, que requieren proyecto, pues es más difícil, pero en las más pequeñas es mucho más fácil que haya intrusismo y tal. Entonces, con esto yo entiendo que se puede mejorar siempre que los ciudadanos realmente ejerzan su responsabilidad. Ahora, que con el tema del COVID, eso afortunadamente, además de esto, de lo que llevo en la boca, todos sabemos que es una declaración responsable. Es el papel ese que firmo para irme a visitar a la mamá porque está enferma. ¿Sí? O el papel ese que me dan en el trabajo para poder ir a trabajar. Pues esto es lo mismo. O sea, si no tengo la razón para ir, no me hacen una declaración responsable. En este caso lo mismo. Si no cumplo con la reglamentación, no presento una declaración responsable. Sí, el esquema es un poco, si queremos, más alemán. No decir, a ver, yo cuando entré en la administración, me acuerdo que una de las diferencias que había al principio de las declaraciones responsables, en 2010, 11 por ahí, la gente decía, joder, la gente puede presentar una declaración responsable sin cumplir los requisitos para ser fontanero. Y efectivamente lo puede hacer.